Ok, entonces, como les comenté anteriormente, tenemos invitados especiales esta noche. Les voy a pedir que pasen adelante a mi amigo Edgar y mi amiga Daniela. Ellos son costarricenses, pero son buena gente. Entonces, vamos a hacer espacio aquí, Dani. De hecho, nos vamos a llevar esto. Eh, Pónganse cómodos, ustedes dos, yo me hago como por acá. Bien, una breve introducción, mientras terminan de... Bueno, como saben, allá adentro hay café, ahí está el baño. Si vienes por primera vez, tienes un baño a tu disposición. Bien, el señor Edgar Medina es un muy viejo amigo. Edgar es ingeniero, administrador de empresas, graduado del INCAE. La señora Daniela, abogada, tiene también una maestría en la Universidad de Salamanca en corrupción, para evitar la corrupción, obvio. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos que aclarar, ¿verdad? Por cualquier malentendido. Y lo más hermoso que tienen ellos es que estudiamos la Biblia juntos durante muchos años. Somos compañeros de discipulado, graduados del discipulado por la Ruta Express, involuntariamente, pero en fin, los planes de Dios son inescrutables e insondables. Hoy yo les pedí que compartieran con ustedes acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, perdón. El testimonio de ellos lo vamos a partir en dos tramos. Hoy vamos a empezar con la segunda parte, lo que tiene que ver con su matrimonio, lo que ocurrió después de su conversión. Y durante la semana, los que quieran asistir a mi casa, vamos a tener una noche, probablemente el jueves, donde los vamos a invitar a ellos a que compartan el testimonio de su conversión. Estoy segurísimo que esto va a añadir mucho a sus vidas. Así es que bienvenidos, Edgar y Dani. Están en casa, ustedes son personas amadas y estoy seguro que dentro de una hora van a ser personas adoradas acá en casa. Entonces, tienen la palabra. Yo me voy a retirar, me voy a ir a sentar para dejarlos libres. Ya saben lo que tienen que decir y ya saben lo que les dije que no dijeran. Exacto. Yo no, pero bueno. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por recibirnos, por abrir la puerta hoy de su casa, de su iglesia. Guille, gracias a todos los que hicieron posible que pasáramos una noche súper linda cuando llegamos. Gracias. Como dijo Guille, pues nosotros fuimos amigos, compañeros de milicia ahí todos los, no sé, ya los jueves, los lunes, no me acuerdo, de todas las semanas. Y bueno, como vamos a contar la historia de la segunda parte, tenemos de casados desde el 30 de junio del 2001. Nos casamos Dan y yo. Nos conocimos 6 años antes, no conocíamos a Cristo y pues aquí estamos y vamos a arrancar la historia desde el momento que llegamos por primera vez a Panamá. Exacto, sí, es que esas canciones de ustedes que va. Esto era inevitable. Vamos a irnos turnando. Dani, porfa, ahí me vas. Nosotros somos especialistas en que yo arranco y ella termina la historia, entonces ahí me va interrumpiendo. Panamá para nosotros tiene un significado enorme, porque mucho de lo que hizo Dios en nuestra vida pasó aquí. En el año 2010, más o menos, voy a volver un poquito más, 2008, yo voy a una cita médica y entro a hacerme un examen general. De paso dije, bueno, voy a
ver, ya teníamos varios años de casados y no teníamos hijos, y entonces dije voy a hacerme varios exámenes y parte de eso era ¿por qué razón no tenemos hijos? Dani no estaba en ese momento, no voy a decir por qué no estaba, lo vamos a ver en la segunda parte, pero esa parte no se la pueden perder, es buenísima. Recuerden, anoten ahí para que me recuerden después, ¿por qué Dani no estaba? Entonces, yo le llamo, yo voy solo al doctor porque ya no estaba, y el doctor ya tiene los resultados y me dice, abre el sobre, también los sobres tienen una importancia en la historia, ahora van a ver por qué. Abre el sobre, despliega la carta y me dice, Edgar, no vas a poder ser papá nunca. Yo tranquilo, viendo a Dios detrás de todo, ya tenía muchos años de discipulado encima, así que ya sabemos, ¿verdad?, que el principio de ver a Dios. Entonces yo dije, ok Dios, tragué, ¿verdad?, me costó tragar y dije, bien, esto no es casualidad, estoy enfrente de este Señor. Y recordé algo muy importante, Guille, yo creo que esto no lo sabías. Ese doctor, ese mismo médico, me había visto, porque mi papá me lo contó, cuando yo tenía 3 años de edad, en Costa Rica. Bueno, ya recuerdo, o sea, en ese momento Dios como que me recuerda esa historia y dije, wow, o sea, además de que ya lo conocí a mis 3 años, ahora muchos años después este señor le toca decirme semejante noticia. Saqué un folleto, ¿verdad?, como el que ya ustedes conocen, y le dije, doctor, yo soy creyente, yo sé que esto no es casualidad, así que quiero que lea esto. Y me levanté y me fui. Me fui al parqueo, llamé a Dani en el lugar donde estaba y le dije lo que había pasado. Y fue contener las lágrimas y decir, no entiendo qué pasa. Dani me dice, si quieres ahí metes tu parte. Me agarró en el momento de conmovida. Em, Esto es como el chiste de tiburón, tiene que contarlo. Sí, es que cuando, sí, muy rápido, solo para aflojar un poco las piernas. Para poder respirar. Una vez mi papá nos llevó de paseo a El Salvador, y bueno, por cierto, se me olvidó decirles que yo no nací en Costa Rica, yo nací en Nicaragua, llegué a Costa Rica a mis 10 años, y bueno, de Nicaragua a El Salvador era fácil ir, y nos llevó a ver una película, pero mi papá es tan práctico que no quería perder tiempo, entonces vimos una película, seguro saben, recuerdan Tiburón, y vimos la segunda parte primero, y después dijo, para no perder tiempo, vemos la primera parte después. Entonces, estamos ahorita como Tiburón. Necesitaba reírnos un poquito porque sí es muy emotivo. Bueno, primero, buenas noches a todos. Panamá, como dice Edgar, es muchos recuerdos juntos y sobre todo mucha gratitud. Y ahorita que estaba ahí sentada, pensaba, qué increíble lo que Dios sabía que iba a pasar y nosotros no. Dentro de esas lágrimas que nos afloran, pues es una lágrima de gratitud más que una lágrima de cualquier otra cosa. Y en aquel momento, como lo dice Edgar, cuando recibimos la noticia de que definitivamente parecía que no íbamos a ser papás, la primera sensación que uno trae a la cabeza, aún como creyentes, aún con muchos años de estudios y muchos años de creerle a Dios, es, ¿qué pasó Dios? A mí, como dice una canción que le estaba diciendo ahora a Guille, que me encanta porque es el himno de esa época, dice, a mí nadie me dijo que esto era así de difícil. Básicamente lo que dice la canción, dice, cuando yo creí y caminé y hice todo lo que se supone que tenía que hacer y no viene la respuesta, lo que llega es desesperanza, lo que llega es poner en duda y poner en cuestionamiento los designios de Dios, pero al final lo que Dios traía con todo eso para los dos era purificar nuestra fe, era poder verificar que los cheques que teníamos pendientes de vida coincidieran con lo que Dios tenía en un futuro para el plan con nosotros y con nuestra vida.
Bueno, entonces Dani me dice, Edgar, tranquilo, no pasa nada, vamos a ver qué tiene Dios. Y bueno, la razón de por qué Dani no estaba en Costa Rica es parte de la solución de todo esto que Dios estaba tratando de resolver de a su manera, ¿verdad? Nosotros no sabíamos qué era. Y me dice, yo voy a sacar una cita en este país donde ella estaba, que es España, y por mi trabajo, la naturaleza de mi trabajo es viajar. Entonces yo tenía que hacer un viaje a España y yo dije, bueno, vamos a calcular que yo llego a España y voy a esta cita. La primera cosa que Dani me dice es llamé al doctor y me dio cita hasta dentro de un año. Entonces, bueno, a orar. Pasó que cuando llegamos a España, Dios hizo el todo para que la cita fuese esa semana. Nos recibió el doctor en una hora que ya el hospital estaba cerrado, me revisó y me dijo, ok, yo llevé un pocotón así de papeles de todos los exámenes que ya me habían hecho, hasta me habían hecho una cirugía, y me dice, no sé por qué te hicieron esto es una malpraxis. Había estado ya un año sometido en tratamiento que no iba para ningún lugar y más bien había retrasado el proceso como 3 años. Me da unas pastillas y me dice, hablémonos en unos 2 años. Empiezo a tomar pastillas, Dani y yo nos devolvemos a Costa Rica después de la maestría que ella estaba estudiando y cuando llegamos a Costa Rica le decía yo a Guille esta mañana, Dios nos sube en una montaña rusa y arrancamos por lo más fácil hasta lo más difícil. Hicimos 5 inseminaciones artificiales y en aquella época en Costa Rica no se podía hacer in vitro, entonces por eso Panamá sale y dijimos, ok, lo más fácil es ir a Panamá. Bueno, para esto lo más fácil no funcionó, 1, 2, hasta la número 5, incluso creo que la número 5 ni nos la cobraron, porque el doctor estaba tan frustrado como nosotros y dijo, la que sigue ni se las cobro. Le contaba a Guille esta mañana que era constantemente, o sea, ahorita Dani entra en el detalle, pero cada vez que íbamos a hacer un intento, eran muchas inyecciones, muchas medicinas, pastillas, tanto ella como yo sometidos a una cosa hormonal terrible, ir a un hospital, salir con una hielera de 50 inyecciones para la casa. Luego teníamos que íbamos a la misma farmacia cada 3 días a poner inyecciones y ya la persona, es más, ni nos preguntaba. Solo era como, venga, acuéstese, inyección, en 2 días nos vemos. Y los sobres, aquí es donde vienen los sobres, de verdad que esto es como una enseñanza de sobres, ahora que lo pienso. Los sobres, empezamos a abrirlos y empezaron los nos de Dios. Abrimos el primero y decía no. Ok, no, la primera vez está bien, no pasa nada, seguimos viendo a Dios detrás de todo. Viene el segundo, otra vez, bueno, prepare hormonas, prepare el ciclo de ella, en fin, otro no. Y así llegamos a 5 nos. No sé si se me va algo. No, ok. No, exacto. Llegamos, ya el doctor después del 5.º dijo, no podemos seguir en esto, o sea, aquí hay que probar algo distinto. Nos propone Panamá y venimos a Panamá por primera vez. Y 1000 recomendaciones, ¿verdad? De que el tipo de zapatos, que la clínica tal hora, que no se ponga desodorante, que no se ponga perfumes. O sea, era una cosa que yo decía, Dios mío, ¿cómo es que hay gente que solo lo piensa y quedó embarazado, ¿verdad? o sea era muy complicado. Entonces, el resultado te lo dan hasta que vuelves al país y llegas allá y 15 días después había que esperar el ciclo otra vez y ir a hacer un examen de sangre y venía el número 6, dio no. El número 6, si no me equivoco,
No, ese fue el 7, creo. Sí. Bueno, el 6 era difícil de, digamos, de sobrellevar, porque ya era, ahí sí de verdad, ya habíamos ido a un escalón más de montaña rusa y la caída fue muy complicada. Y abrir el sexto no, era como yo le decía a Guille, por más teoría que tengas, es Dios, ¿cómo no ocurre? Yo predicaba, de vez en cuando predicaba, ya habíamos intentado varios experimentos de prédicas así como estas, y aunque no tenía una fija, pero enseñaba, discipulaba gente, o sea, era una pregunta recurrente de Dios, ¿por qué no? Y en el séptimo, el doctor dice, ¿qué les parece si intentamos algo un poco más complejo? Vamos otra vez a Panamá. Y bueno, nos pasamos unos meses, no recuerdo cuánto, y volvimos a Panamá. Y ese último no, recuerdo que estábamos en una fiesta de cumpleaños de un niño conocido. Y cuando ya tocaba el día de ir a abrir el sobre, Dani, estamos en esta fiesta y me dice, recuerda que a las 3 de la tarde hay que ir a abrir el sobre. Ok, listo. Pero yo me pierdo, me voy así como que me despisto por ahí, saco el celular y llamo al hospital. Y llamo al laboratorio y me dice, sí, mire, le habla fulano, mi número de cédula es tal, tal. Quería ver si me puede hacer un gran favor. Ajá. Es que yo tengo un examen que tengo que retirar a las 3, pero no quiero ir. Y me dice, ¿y en qué le puedo ayudar? Bueno, yo quiero que usted abra el sobre. Me dice, no puedo, es ilegal abrir un sobre. Entonces yo le dije, a mí no me importa, por favor abra el sobre. Me dice, es que no puedo hacerlo, si yo lo hago me meto en un problema. Y le tuve que contar en 2 minutos esto que ya les conté a ustedes. Y me dijo, ok, voy a abrir el sobre. Voy a aclarar aquí que no era tan ilegal como que es un tema de probidad, porque si no vamos a meter al muchacho en un problema legal. No es la idea. Ese día voy a hacer un paréntesis, estábamos en esta fiesta y para mí como mujer era muy difícil alegrarme con las alegrías de otros en el tema de niños. Cada vez que me invitaban a un baby shower o cada vez que me invitaban a un cumpleaños o cada vez que me invitaban a algo en donde los chicos corrían alrededor mío, realmente era difícil gozarse. Y esto pasa en todas las áreas. Si uno está esperando esposo y otro se casa, qué difícil gozarse. Si uno está esperando casa y otro compra, qué difícil gozarse. Y esto fue un ejercicio, un músculo para desarrollar el músculo de la alegría y de ser agradecidos con lo que Dios todavía no te ha dado, pero creer que un día va a llegar y si no llega también tener la capacidad de estar feliz a pesar de que no llegue. Y ese día precisamente yo estaba esperando que fuera la hora para ir a recoger el sobre y le digo a Edgar, vámonos ya, necesitamos ir a recoger el examen. Y él ya había hecho su proceso de convencimiento con este señor y ya él sabía la respuesta. Y me dice, no, no vamos a ir. Y yo, ¿por qué no vamos a ir? Y me dice, porque salió negativo. Y ese día yo le armé un berrinche a Dios, tamaño hormiga, creyéndome elefante, yo la hormiguita reclamándole, ¿verdad?, a Dios como si fuera obligación de Él responderme las cosas que yo anhelaba en el tiempo que yo anhelaba. Y ese día nos quebramos los dos. Siempre había sido como el día que uno estaba caído, el otro estaba arriba y nos íbamos ayudando mutuamente a levantarnos cada vez que el proceso se invertía, pero ese día los dos estábamos abajo. Y ese día justamente teníamos oración en la noche, teníamos un grupo de oración que se reunía los sábados y me acuerdo como, o sea, como si fuera ayer, que la muchacha que estaba sentada a la par mía levanta la mano cuando hacen las peticiones de oración y dice, yo quiero pedir que por favor oren por nosotros, porque hoy descubrimos que estamos embarazados. Y no habíamos pedido bebé ni lo queríamos porque estamos en un proceso económico muy difícil y realmente para nosotros es un reto. Entonces, para que ustedes oren por nosotros, para que Dios supla todo. Y yo sentía
Bueno, estaban ahí hago un matando por alto que dentro. le decía a Guillo y que Dani tomó mi pierna. No sé si han visto la película de Wolverine. Y me apretó tan fuerte y me metió las uñas y me dice, apenas diga amén la persona, nos vamos. Ok. Nos fuimos y nos subimos al vehículo tan frustrados porque Dani me decía, ¿por qué Dios no contesta? Yo decía, no sé. Después yo hacía otra pregunta y me decía, no sé. O sea, y en un momento íbamos por una autopista hacia un lugar que ninguno sabía y me dice ella, ¿a dónde vamos? Le digo, no sé. O sea, yo solo iba conduciendo sin rumbo. Y era de verdad, no había forma de cómo consolarnos el uno al otro. Y en ese momento entró una llamada, que qué maravilla la iglesia. Para los amigos que nos están viendo Posiblemente, sí, allá. posiblemente María Amalia y Arnoldo estén viendo esto. Em, Nos llaman, como solían llamarnos de vez en cuando, chiquillos, ¿qué están haciendo? Y nosotros aquí llorando y Tratando de fingir, dijo Guille, exacto, que todo está bien. tratando de entender algo y un desastre. O sea, llegamos al lugar, nos vimos, nos vieron la cara y dijeron, ¿a ustedes les pasa algo? Dijimos, claro que nos pasa algo. Fue lágrimas, abrazos, consuelo. Simplemente hay ocasiones en donde uno no tiene nada que decir, pero simplemente abraza. Y bueno, pasó que seguimos sin entender. Fuimos donde un doctor último y le dijimos, llevamos todo el caso y le dijimos, doctor, vea, nos pasa esto. Y él dice, yo creo que tengo que llevar este caso a un foro médico a México, que tengo en 15 días, y voy a llevar el caso de estudio de ustedes. Se fue y volvió y nos dijo, ustedes son parte de un porcentaje de población mundial que no sabemos, porque habíamos hecho todos los exámenes posibles, todo estaba bien, pero no sabemos por qué no se puede. Entonces ahí dijimos, esto es Dios, no hay nada que hacer, no cabe aquí el hecho de decir, no fui diligente. Quiero que sepan, y quiero aclarar un punto importante, y es que había una línea muy delgada entre hago lo que tengo que hacer y Dios hace su parte. Pero la trampa era confiar más en lo que estoy haciendo y dejar de confiar en Dios. O sea, ahí hay como un dilema, ¿verdad? Nos hemos encontrado diferentes opiniones donde dice, pero ¿cómo? Pero si ustedes tenían tantos estudios, ¿por qué no creyeron más? O sea, no, es que en los zapatos que uno está ahí, uno está haciendo lo que tiene que hacer y confiando, pero definitivamente Dios llegó un momento en que nos cortó todos los caminos posibles. Este doctor nos llama y nos dice, lo único que les puedo ofrecer es, y nos empezó a decir todo, una lista como de cosas, el costo, la complejidad, el lugar, había que ir a 2 países, congelar embriones, hacer no sé qué cosas criomédicas y dijimos, no. Para este momento ya habíamos valorado también adoptar, habíamos valorado comprar el material genético de donación de mamá o de donación de papá, panameños, porque habíamos conocido una pareja en uno de los últimos intentos que ellos eran hindúes y la imposibilidad de tener bebé venía por el lado de ella. Entonces ellos habían comprado material genético de una mamá con características muy parecidas a los que tenía su esposa, y al final ellos, cuando los conocimos, estaban embarazados de gemelos. Todas esas posibilidades que son atajos hacia lograr la voluntad humana, las pensamos, y eso nos pasa a todos en la cabeza cuando nos ofrecen un camino más corto y más rápido y queremos tomar nuestra voluntad y no esperar por el tiempo y la voluntad de Dios. Y hay una historia que a mí en la Biblia
se me asemeja a esto y es aquella promesa que recibió Abraham, que iba a ser padre de multitud de naciones. Y tomaron un atajo que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Y así es muchas veces en las vidas de nosotros. Buscamos los atajos y buscamos las salidas fáciles porque no queremos esperar. Es difícil esperar. Y en la espera Dios también purifica las motivaciones y pule los verdaderos deseos por los cuales uno está en esa espera. Entonces recuerdo que ese día conversamos y dijimos, hasta aquí llegamos nosotros. Gracias a Dios tuvimos una persona que nos guiaba, que fue sumamente sabia. Nosotros también nos habíamos planteado el tema ético. Dentro de todo esto, Costa Rica estaba en un debate ético acerca de la legislación, si la tenían que modificar o no la tenían que modificar. A diferencia de Panamá, en Costa Rica se consideraba en aquel momento que la sola unión de un espermatozoide y un óvulo generaba vida. Ese dilema ético hacía que no se pudieran hacer procedimientos allá, y aquí en Panamá no se consideraba que existiera vida, sino hasta que ya el proceso de embarazo en la mamá estuviera lo suficientemente adelantado para considerarlo. Entonces, en ese momento, todas estas discusiones éticas que teníamos por dentro y el deseo, el anhelo, la ansia que teníamos de ver esa respuesta, nos hacía querer buscar otras opciones hasta el día que llegamos a la conversación de vamos a ser felices como Dios nos quiere. Y hasta el momento Dios nos quiere sin hijos. Entonces, vamos a cerrar este capítulo y vamos a disfrutar nuestra relación y lo que Dios quiera construir de aquí en adelante. Bueno, ya yo me había peleado con Dios varias veces y la última, digamos, la última cosa que me pasó con Dios es que ya yo no quería predicar. No quería predicar, ya yo decía, bueno, ¿para qué seguir discipulando? ¿Para qué leer? ¿Para qué esto? O sea, al final casi decía, ¿para qué ser creyente? Pero yo seguí en automático haciendo lo que tenía que hacer. Yo ya, digamos, a mí me llamaban a predicar en diferentes lugares y yo le había dicho a Dani, si me llaman la próxima voy a decir que no, ¿verdad? Casi como poniendo la renuncia a Dios ahí, por escrito. Entonces, estábamos de viaje, fuimos a hacer unas compras a Estados Unidos, de cosas rápidas, y estando allá me escribe un amigo y me dice, ¿dónde estás? Necesito hablarte. Digo, no estoy en Costa Rica, estoy de vacaciones. Me dice, bueno, descansa y cuando llegas me llamas. Entonces, esta persona era un compañero discipulado nuestro que ya tenía prédicas y me dice, apenas llegué a Costa Rica, lo llamé y me dice, mira, es que estuve hablando con el pastor de la iglesia y llegamos a una conclusión y es que hay una reunión de predicación que yo no puedo seguir atendiendo, vamos a partir la gente a la mitad y decidimos darte la voz. Entonces yo dije, ok, como Dios así, como esperando, ¿verdad? ¿Qué iba a decir yo? Y no pude decir que no. Y luego le conté a Dani, digo, adivina qué, acaba. Adivina quién no iba a predicar más. Pero le contaba a Guille que las primeras veces que yo iba, era como un mensaje extraño, era como teórico, porque yo no podía hablar del amor de Dios, no podía hablar de la fe, de la esperanza, no podía hablar de creerle a Dios, o sea, ¿cómo iba, o sea, qué iba a decirle yo a la gente? Entonces, pero claro, ya me había dicho que sí, entonces tenía que, ¿verdad?, hacerle frente al asunto. Yo me paraba allá al frente, decía el speech, ¿verdad?, súper bien, pero yo mismo decía, o sea, yo no voy a convencer a nadie de lo que estoy diciendo. Y sin embargo, lo que yo no sabía era que Dios me estaba hablando a mí. Y varias noches después, varias semanas, habían gente, discípulos míos ahí, había una que me decía, Ed, ¿usted está escuchando lo que usted está diciendo? Yo sé lo que a usted le duele. Y usted está diciendo que Dios sí le va a contestar.
Entonces, yo me iba para la casa y decía, ok, Dios, qué pena, yo acabo de decir que me vas a contestar y ahora ¿cómo hacemos? Si no me estás contestando. Pero bueno, aquí voy, o sea, si tu palabra dice esto, la promesa dice esto, yo estoy ahora aquí en este rol, yo voy a seguir. Entonces empecé a decir como un loro que Dios me iba a contestar, lo que no sabía era cuándo. Entonces ahí pasó que yo tuve que hacer una serie de viajes en ese momento. Estamos hablando que ya es 2011, 2012, no, 2011 finales. Y Dani pues se quedó sola unos días. Yo volví, vine, y cuando volví a Costa Rica me fui, como decir, a una zona rural donde no había señal de teléfono. Me brinqué mucho. No hay un tema de fechas que está un poquito, pero ya les voy a contar por qué sé que la fecha no es. Porque recuerdan la historia que les conté del berrinche que le hizo la hormiga a Dios, ¿verdad? Que era yo. Ese día que Edgar se va de viaje a la frontera con Nicaragua, estaba en un viaje de trabajo, no le entraba la señal de celular. Apenas estaba empezando ese tema de la tecnología y las antenas y no entraba siempre en todo lado donde uno estuviera. Me había mandado el doctor como último procedimiento para cerrar la etapa un examen que yo necesitaba para poder entrar al quirófano, toda una batería de exámenes clínicos, entre esos una prueba de embarazo. Y yo dije, esta no me la voy a hacer, me la voy a ahorrar porque ya sé que no estoy embarazada. Pero dentro de mi obsesión pasada que venía teniendo con el tema de los hijos, había logrado hacer una pequeña alacena en mi lavatorio donde tenía exámenes de orina, de pruebas de embarazo, ¿verdad? Y entonces yo saqué una y me la hice, pero yo ya sabía que iba a salir negativa y me la hice. Y me fui. Y cuando vine, venía a botarla y veo que tiene marcadas 2 rayitas. Y yo dije, se dañó. Tanto tiempo debajo del lavatorio y la humedad la dañaron. Y entonces saqué la segunda y vuelvo esta vez, pero a ver si marcaba 1 o 2, y marca la segunda vez 2 rayitas. Y ese día caí de rodillas en el baño y dije, gracias Dios, porque el día que le hice el berrinche a Dios, ya estaba embarazada. Me dio una vergüenza, porque aquellas uñas que le había enterrado a mi esposo y aquel reclamo interno que yo tenía, en realidad eran una respuesta adelantada de Dios para mí, para recordarme un día que Dios nos ama a pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras caídas, a pesar de todo lo que pasamos en emociones, en donde nuestra fe estuvo puesta a prueba. Dios iba a usar eso un día para convertirnos en cartas leídas, como dice la palabra, por los hombres, y probablemente seamos las únicas cartas que Dios vaya a usar para hablarle a alguien, porque hay muchísima gente que hoy no quiere saber nada de Dios, pero pueden ver vidas y escuchar testimonios y saber que Dios existe y que es real y que puede hacer milagros maravillosos. Uno puede tratar de usar cualquier recurso humano para generar lo que sea, pero hay 2 temas en donde uno no puede hacer nada, ni la muerte ni la vida. Y nosotros estábamos en uno de esos extremos. Por más que queríamos, Dios nos había mostrado que la honra y la gloria no iba a ser ni de los médicos, ni de los procedimientos, ni de ninguna de las cosas a las que hasta el momento habíamos acudido para generar esa vida. Edgar estaba, como les dije, en la frontera con Nicaragua. Yo intenté llamarlo y no le entraba el celular y yo estaba desesperada con la noticia en la garganta, quería contarle, quería decirle y no me contestaba. Entonces llamo a mi mamá y le digo, mi mamá que había sufrido con nosotros todo el proceso de los sís y los nos, bueno, de los sís no, de los nos más bien, hasta ese momento me dice, tranquila, no se emocione, vea que esas pruebas se dañan, no siempre son positivos o, ¿verdad? Tranquila, váyase para un examen de sangre y ahí comprueba. Y yo manejé hasta el laboratorio clínico. Y en ese momento me acordé de testificar siempre, porque a pesar de nuestras rebeldías y de nuestros procesos ahí de pulido de esa fe, nunca dejamos de hablar de Cristo a todos los que nos encontramos en el camino, al doctor, a la enfermera, a los otros padres que estaban en esa espera o en esa lucha por ser padres también.
Y ese día le conté mi testimonio a la muchacha del laboratorio, porque ella, antes de que yo entrara a contarle esto, me dice, la prueba de embarazo puede estar para mañana. Y yo, muchacha, usted no sabe, yo necesito que me entregue esta prueba hoy, por favor. Y le cuento, y me dice, bueno, voy a hacer una excepción, váyase para algún lado cerca y regresa, y cuando usted regrese ya yo le tengo el resultado. Y yo me fui para el súper, y recuerdo que caminé por los pasillos con una canasta llena de cosas, compré hasta juguetes para perro, que no tenía perro, de lo loca que estaba, y llegué donde ella, y ella me entrega el sobre, pero me lo entrega con una cara seria. Y yo dije, la desconfianza del humano siempre sale, ¿verdad? Es negativa, ya yo sabía que iba a ser negativa, y ella me hacía así. Y entonces le digo yo, por favor, ábralo usted. Y me dice, yo no puedo, por favor, ábralo usted, me decía. Y donde lo abro y decía positivo, pegué un brinco, la abracé, ella celebró conmigo como si me conociera de toda la vida y fue aquella locura. Y cuando me montó al carro, yo haciendo aquella felicidad, aquel desfile, le digo a la persona que nos enseñaba la Biblia, lo intentaba llamar y no me contestaba, lo intentaba llamar y no me contestaba, así como que ustedes llamaran a Guille y no les conteste. Y me entra un mensaje y me dice, si me quieres hablar de algo privado, me tienes que esperar porque ando, digamos, con Katia, ¿verdad? Y entonces le dije, yo quiero que Katia también sepa de mi mensaje. Entonces los llamo y les digo, acabo de recoger un examen de embarazo que dice positivo, y se oye en el carro, porque ellos oraban por nosotros, igual que muchas personas de la iglesia cada sábado. Y me dice, eso fue un jueves, me dice, ¿te puedes esperar al sábado en la oración de la noche para no darle la noticia? Y yo, sí, me voy a concentrar para no decirle nada de aquí al sábado, tener aquí la información y no decirle, vas a ser papá, vamos a ser papás. Y me acuerdo que Edgar venía ese sábado en la gira, todo sudado, todo después de andar en el día en la finca, y me dice, vamos a la oración. Y yo, no, necesitas por lo menos un baño, un cambio de ropa o algo, porque él pensaba que él se iba a ir a sentar allá atrás en la fila. Y entonces digo yo, no, necesitas cambiarte. ¿Pero para qué? Allá atrás nadie ni me van a ver ni nada. Y yo, no, necesitas cambiarte. Nos había dicho la persona que íbamos a hacer una dinámica. Cuando yo llego ahí, bueno, además de que me tenía que cambiar y ya saben, ¿verdad? Que no, esa camisa no, póngase otra. Yo decía, pero qué cosa, o sea, yo puedo orar con la roja o la negra o la blanca. Entonces, pero ya, bueno, pongámonos la ropa parecida de esto. Llegamos, aquel parqueo estaba full de gente, pero no por plan, nadie sabía nada. Sí, la única persona que sabía era la persona que nos guiaba y un amigo que se llama Arnoldo Castillo, que canta y que había sido invitado por el pastor para que cantara en esa noticia, en esa revelación. Cuando, bueno, el plan se había hecho de manera que se iba a explicar acerca de la fe y se iba a explicar precisamente que la fe era una respuesta que Dios ya tenía en su escritorio. Lo que no sabía el creyente o el Hijo de Dios es cuándo iba a ser la respuesta, pero que ya Dios había contestado. Entonces escoge 3 casos y yo era el último de 3 personas que le iban a dar una noticia. Entonces era un sobre cerrado, la primera persona lo llaman y le dicen, fulano, venga, aquí está la respuesta de Dios para su vida. Él era alguien que deseaba mucho casarse, pero mucho, y no llegaba a la esposa. Entonces le explica una serie de detalles acerca de la fe, qué es lo que la Biblia dice de la fe, y le dice, vas a abrir ese sobre, pero la idea es que luego al final del ejercicio podamos todos orar con el concepto claro de qué es fe, ¿ok? Entonces, claro, la persona abría el sobre, leía la respuesta y inmediatamente esa persona al leer, imagínense, es la necesidad mayor que esa persona tenía de respuesta, lee y se quebranta y todos empezamos como, mientras tanto el pastor iba explicando los detalles y claro, aquello era como subirnos en una montaña rusa ahora sí de fe. Viene la segunda persona
y también era una restauración de su familia, la que él estaba esperando por años, y decía la respuesta es, Dios va a restaurar tu familia. Él también se conmueve igual, y el pastor dice, ok, ahora quiero llamar a Edgar. Y dice Edgar que él decía, en serio, esto es medio Qué masoquista, crueles. qué crueles. Sí, además, o sea, además de eso, la canción que Arnoldo estaba cantando tenía que ver con, se llama Pedacitos de Cielo, un día lo pueden buscar ahí, preciosa. Arnoldo y María Amalia también tuvieron problemas para ser papás, y esta canción se la hicieron a sus hijos cuando nacieron, y era una canción que hablaba de cuánto los habían esperado, etcétera, etcétera. Y bueno, yo escuchaba a Arnoldo cantar, y yo ya de entrada, igual que hoy, o sea, yo no puedo escuchar una canción porque ya empiezan las lágrimas. Dani siempre me voltea a ver así como diciendo, ya va a empezar, ya va a empezar. Yo predico y lloro. Entonces, yo estaba ya liquidado, literal. Entonces, al final, ajá, En esta parte yo había preparado en mi bolso que había llevado un peluche. Teníamos un peluche que poníamos en la cama. Bueno, teníamos dos, pero yo había llevado uno de ellos y decíamos que este peluche iba a ser nuestro bebé mientras llegaba el bebé. Pero ya para estas alturas ya habíamos descartado tener bebés. Entonces ese día yo lo llevé en el bolso sin que él se diera cuenta, y en el momento en que lo llaman al frente y le dicen, bueno, ya todos saben cuál es el anhelo de Edgar, Edgar quiere tener un bebé, y para esto, si ustedes ven el video, Edgar está con cara como de… lo van a ver, después, Es en después serio. Guille se los muestra. Está grabado, perfecto, todo. Y dice, bueno, y Edgar probablemente ha orado mucho y vamos a seguir orando, como si ya tuviéramos la respuesta. Y entonces ya Edgar va a sentarse y No, cuando pero dice, está… pero abre el sobre. Entonces yo abro el sobre y me pone el micrófono y a mí no me sale la voz, porque dice, Dios te dará un hijo. Y yo no puedo ni decir eso. Entonces, dice él, ok, Edgar, pero ahí adentro, Ahí sí, cuando ya te ibas a sentar, te ajá, devuelve y les dice, Edgar, hay un segundo sobre. Y entonces dice, Dios te dará un hijo, y este es un examen positivo que ellos acaban de sacar del laboratorio que dice que van a ser papás. Y entonces le saqué el peluche mientras llegaba Nico. Ese día, el guarda de la casa, de la caseta donde nosotros vivimos, nos llama y nos dice, ustedes por favor vengan a sacar todo lo que me han mandado, porque o entran las flores y los regalos o entro yo. Nos llenaron, la iglesia nos llenó la casa de flores, de arreglos, de chocolates, de peluches, de todo. Todos ellos sabían que la respuesta nuestra también era una respuesta para ellos, porque a veces están esperando algo específico, pero otros se alientan con la respuesta que llega porque es el mismo Dios para todos. Solo que, como decía Guille antes, todos vamos en kilómetros distintos de la carrera. Y ahí llegó nuestro Nico a alegrar nuestras vidas y nuestros corazones. Para los que tienen dudas, no compramos nada, no aceptamos donantes, no adoptamos niños, y le salió igualito al papá, el chiquito. Material genético así fotocopiado, para que Dios también hasta en eso pudiera gloriarse de que no necesitaba nada más. Luego de Nico vino una segunda etapa de nuestra vida, y es que cuando él ya tuvo edad suficiente empezó a pedir un hermanito o una hermanita. Y para nosotros fue todo un reto. exacto. Había costado más de 15 años que llegara este muchacho, y Dios otra vez nos quería hacer ver que… Espere, Nico, yo le aviso. Cuando Nico ya estaba más grande, hubo otra pérdida después de Nico. O sea, Dani quedó embarazada 1 año y medio después, la primera, sí. Y entonces, esa pérdida, Nico no estaba tan grande. A mí me dio muy fuerte otra vez, porque yo dije, ¿cómo? O sea, vamos a seguir en esto, ¿verdad? Yo pensé que ya se había abierto el caudal. Quiero,
Quiero contarles algo antes de que se me olvide. Nosotros, el día que dimos la noticia de embarazo, una muchacha, así como que estaba ahí sentada, que era conocida de nosotros, viene y se acerca dentro de las muchas que se acercaron y me dice, no sabes lo que me alegro y me gozo con vos. Es la primera vez que alguien se embaraza y yo me puedo gozar, porque siempre, igual que vos, he sufrido cuando alguien se embaraza y no soy yo. Me dice, realmente me alegra mucho que Dios te haya contestado. Y pasó. Y cuando ella me confiesa que ella nunca había logrado alegrarse por otros, por la bendición de otros, y que ese día sí lo logra, realmente ahí rompió algo que estaba deteniendo su respuesta, porque 15 días después ella descubrió que estaba embarazada también. Entonces nuestros hijos se llevan 15 días. Bueno, pero entonces Nico, la segunda, o sea, recuerdo un día que Nico me dice, papá, Nico habló muy chiquito, ya hablaba bastante bien, y me dijo, papá, ¿por qué Dios no me contesta? Entonces lo agarro de los hombros, lo pongo enfrente y le digo, Nicolás, tú eres una respuesta a oración. Así que ya Dios trabajó en mi espera, ahora sigue tu fe. Así que vamos a orar ya para que ese sueño, ese anhelo se cumpla. Empezamos a orar y Dani queda embarazada por segunda vez después de Nico y a la semana número 9-11 vuelve a perder el embrión. Le decía yo a Guille hoy que ese último examen estaba el embrión perfecto, pero no había nada. Entonces el doctor nos da la noticia de que no hay embarazo. Dani estaba muy bien, yo no estaba tan bien, pero igual dijimos, no, vamos a orar. Le contamos a Nico que no había nada en el estómago de la mamá, porque él le daba besos, le hablaba, le decía mi amor. Le explicamos que probablemente Dios había tenido una emergencia en el cielo y necesitaba llevarse todos los angelitos que estuvieran ahí a disposición y que su hermanito o su hermanita había sido uno de esos llamados. Entonces él para el futuro oraba a Dios que no haya más emergencias en el cielo, Señor. Y entonces él en el 2018, enero del 2018 o 2019, Dani me dice, me siento muy rara, no sé, algo tengo, será las comidas de diciembre. No sé si aquí se usa un término que usamos allá en Costa Rica que dice que cuando uno come mucho se empacha o le da una pega y entonces se siente mal, se siente como indigesto. Y yo decía, esto fue Navidad, me comí muchos tamales, la costilla, el tamal, el rompope, bueno, todo lo que se come en Navidad típico. Y me dice Edgar, ¿y no será que estás embarazada? Y yo, ay, no sé, podría ser. Y me fui y me hice una prueba y entonces nos dimos cuenta que Dios por segunda vez le había respondido la oración, esta vez a Nico y de rebote por supuesto a nosotros, y así llegó esta muñeca que se llama Constanza y que vino a cerrar nuestro capítulo de imposibles, que fueron posibles gracias a que nuestro Dios no tiene nada que lo detenga para hacer su voluntad. Hay un detalle rápido y es que antes de que… Hay gente que me dice, Edgar, ¿cómo sabías? Tal vez había algo que te dijera que ya Dios te iba a contestar. Y les voy a contar algo por si les ayuda en algo. Venía yo en un avión y ya habiendo renunciado a ser papá, venía solo, un vuelo como de 11 horas y yo pensé que ya había renunciado. Pero me levanté al servicio, volví y cuando estaba haciendo la fila para el servicio, vi a un muchacho jovencito con un bebé, que lo levantaba en el aire y se reía con el bebé se reía con él, lo besaba y lo abrazaba y yo vi esa escena y me metí al servicio a llorar. Entonces le dije a Dios esto, Señor, o me das paz para no ser papá, o me das un hijo, pero no puedo estar o sea, no puedo tener necesito algo de las dos. Y entonces yo llegué a la conclusión y dije, paz no tengo. Así que Dios sabrá si me da el hijo.
y pues todo esto se dio no por méritos de ningún tipo. Y en ese proceso que dice Edgar nos encontramos este versículo, que Dice es así, Jeremías 31, 28. 28 dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Nosotros le prometimos a Dios que nunca íbamos a callar su testimonio, lo que Él hizo en nuestras vidas. Y los pobres a los que les ha tocado oír nuestra historia 30 veces dicen, ay, pero otra vez esa historia, porque igual que el paralítico que no podía caminar y recibió un milagro, igual que el ciego que no podía ver y recibió un milagro, ellos no pueden dejar de callar sus verdades y hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y por eso lo volvemos a contar. Ahí está la canción. Vamos a escuchar. Angelitos míos que Dios me ha encomendado, quiero darles gracias por haberme aceptado. Ya quiero conocerlos, sentirlos, abrazarlos, decirles cara a cara cuánto hemos esperado. Por ustedes, mis niños, oraba yo, hasta que el Señor me escuchó. El fruto de nuestro gran amor por fin se realizó. Gracias, Padre, por darnos tanto amor. Con su presencia, Yo recuerdo cuando recibí la noticia de que Nico iba a nacer, yo decía, yo este niño lo conozco desde años atrás. Cuando lo conocí y cuando ya le pude hablar, le dije, Nico, yo te conozco antes de hoy, antes de que nacieras. Porque a través de la oración fui teniendo, al igual que ellos, una contraparte que fue fiel y que empezó a dibujar lo que nosotros por fe entendemos que solo Dios puede construir. Y así como Él constituyó el universo por su palabra, así Él sostiene todas las cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu reto de fe? ¿Tienes problemas económicos? Te tengo una excelente noticia. Dios no tiene problemas de flujo de caja. ¿Tienes problemas en tus relaciones? ¿Tienes retos de salud? Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo mejor de todo es que no estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Estamos hablando de un Dios que tiene planes detrás de tus aflicciones. Créeme, el mejor lugar en el que puedes estar es en medio de la aflicción. Porque ahí es donde Él está construyendo sus planes. Tampoco tiene problemas de tiempo. Él puede responder así. Pero Él tiene que construir en ti la plataforma sobre la cual pondrá la respuesta. Si hay niños que son amados, son estos dos. ¿Por qué? Porque los puso Dios detrás de un clamor. Y así cada respuesta que llegará a tu vida detrás de un clamor sería una bendición. Lamentablemente escuchamos el caso de una mamá
que para ella no era la gran cosa esto, sino que más bien era una especie de mala noticia. Y así somos de caprichosos. No sabemos lo que queremos ni para qué lo queremos. Muchas veces lo usamos para exaltar nuestras vidas como si fuéramos superiores a los demás por tener algo. Pero Dios quiere moldear en tu corazón un proyecto. Y en ese proyecto, Él construye. Construye a través de la espera la plataforma sobre la cual soportará estas cosas. Así es que piensa, ¿cuáles son tus retos de oración? ¿Cuál es tu situación actualmente? Quiero que sepas que si todo eso está puesto delante de Dios, no te garantizo que va a responder positivamente. Lo que sí te garantizo es que tendrá un propósito eterno para tu vida, lo que está ocurriendo. Así es que no quiero terminar la noche sin invitarte a ir a la presencia de Dios a través de la oración, a decirle, quiero confiar en ti. Ya no quiero estar del otro lado de la calle. Ya no quiero estarte acusando. Ya no quiero actuar como si tú no existieras o si fueras incapaz o como si mi vida no te importara. Quiero efectivamente estar a tu lado, atravesar los valles que en tu plan tú hayas preparado. No me importa si son pocos o si son muchos. Solamente quiero contar con tu presencia a mi lado. Eso es todo lo que quiero garantizar. Hoy puede ser el día donde efectivamente tu voluntad se funda con la de Él, no la de Él con la tuya. A veces esperamos que Dios haga mi voluntad. Lo queremos usar como un asistente ejecutivo. Y en el proceso de espera Él empieza a reemplazar estas oraciones egoístas para que tú llegues a rendirte a Él y decirle, no se haga como yo quiero, sino como tú, porque esto es lo que más me conviene. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él te va a dar todas las cosas. Si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Así es que este puede ser el momento. Quizás ya lo conozcas. Quizás ya lo hayas invitado a entrar en tu corazón, pero no lo has hecho tu pastor. No has entregado tus armas. No has bajado los brazos. Estás intentando todavía doblegarlo a que Él cumpla la vida que tú siempre anhelaste. Y Él, como un Padre amoroso, te ha esperado a que llegues al punto donde le digas, no se haga como yo quiero, sino como tú. Toma mi vida. Hoy es la noche donde le puedes entregar tu vida. Si ya conoces a Cristo, hoy le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Mi vida es tuya. Te la entrego como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Dios, porque quiero conocer tu voluntad agradable y perfecta. Pero si hasta este punto has caminado en tu vida y Jesús no es tu Salvador, hoy Dios te trajo aquí, o Dios hoy te hizo llegar esta presentación, este video, para que tú tengas la oportunidad de invitarlo a entrar en tu corazón y hacerlo tu Salvador. ¿Por qué Salvador? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, incluyéndote a ti. Tú eres un pecador. Y la paga del pecado es la separación eterna de Dios. Dios creó el infierno, es cierto. Hay personas que luchan con este concepto diciendo, si Dios es bueno, ¿por qué creó el infierno? Es una pregunta, digamos, lógica. Te voy a decir por qué lo creó. Para enviar al enemigo de tu alma, a Satanás ahí. Para ti creó el cielo. Pero si tú decides rechazar el único medio para ir al cielo,
entonces tendrás que pasar eternamente en el lugar que Dios diseñó para el que tú escogiste seguir, que es el diablo. Además, si tú no quieres a Jesucristo como tu Señor, ¿para qué quieres ir al cielo? Digo, si esta noche lo rechazas y dices, yo no quiero que Jesús sea mi Salvador, entonces ¿por qué te preocupa que haya creado el cielo si tú estás escogiendo voluntariamente ir al infierno? El infierno existe, sí existe, mira la cruz. Ese es el testimonio de que el infierno existe. Si fuera mentira, Jesús no hubiera tenido que morir como murió. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que si hoy quieres hacer de Jesús tu Salvador, te invito a que ores conmigo. Que tomes mis palabras y las presentes en el escritorio de Dios y le digas, esta es mi petición, únicamente que me perdones. Perdona mis pecados. Perdona mi vida indiferente. Y te invito por favor a que ahora entres en mi corazón y me des una nueva vida. Ven, ora conmigo. Repítelo en voz baja, en voz alta, en el fondo de tu corazón, como sea, pero quiero que sepas que estás yendo a la presencia de Dios por fe. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, de la condenación por tus pecados. Así es que por fe vamos a hacer eso. Repite conmigo. Dios, quiero pedirte perdón por cada uno de mis pecados. A partir de este momento ya no quiero luchar más contra ti. Te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres en él, que laves cada mancha de mi alma y que me hagas una nueva creación. Hoy quiero terminar para siempre con esta vida egoísta, creyendo que puedo caminar separado de ti. Y te ruego que uses a partir de hoy mi vida como un testimonio de que estás vivo, de que eres un buen padre y que yo pueda ser usado para anunciar las virtudes de tú que me has llamado a pasar de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por darme esta oportunidad de conocerte. Tómame de la mano porque quiero que seas mi Señor y mi guía y enséñame a seguirte. Reconozco que me has perdonado. En la cruz tú tomaste mi lugar y resucitaste para hoy entrar vivo en mi corazón. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.